En el nombre de Jesús, es una bendición poderlos ver a cada uno, hermanos, en este día donde el Señor nos ha bendecido con su presencia. Así que, hermanos, abra su Biblia en el libro del profeta Amós. El libro del profeta Amós, vamos a leer, hermanos, en el capítulo 7. El profeta Amós, capítulo 7. Y vamos a leer juntos los versículos 7 y 8. Amós, capítulo 7, versículos 7 y 8. La recuerda, está después de los profetas mayores, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Amén. Amós, capítulo 7, versículos 7 y 8. La medida de Dios. Es muy importante, hermanos, que lo leamos y que meditemos en esta palabra que Dios desea para su pueblo. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos juntos para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amós 7, 7 y 8. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Te damos gracias, Padre, en esta tarde tan especial. Y por este día te agradecemos porque nos has extendido tu misericordia, porque nos has extendido, Señor, tu gracia. Tu misericordia, Señor, se ha renovado en esta mañana. Y queremos, Señor, disponer en esta hora nuestro corazón, luego de exaltar tu nombre. Queremos recibir la instrucción de tu santa palabra. Ruego, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos, de los que oigan, Señor, esta palabra, y de los que oyen, Señor, en el corazón guarden tu palabra, no solamente, oh Dios, como un conocimiento, sino como algo preciado. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Estamos nosotros acostumbrados en toda nuestra vida diaria, hermanos, en referente a este tema, estoy hablando de la medida de Dios, a medir todo, ¿verdad? Todo, en todo lo que nosotros vemos, hacemos, todo es con medida. Hasta en las cosas más sencillas de nuestra vida se nos enseña sistemas de medición, ¿verdad? Hasta para cocinar hay medidas, ¿verdad? Tanto por tanto. En los albañiles también hay medidas para hacer cemento, para hacer concreto. En los sastres hay medidas de qué tamaño va a ser la ropa. Para todo estamos nosotros usando las medidas. ¿Pero por qué es muy importante la medición? Pues para poder nosotros tener exactitud. Y Dios desea también a cada uno de nosotros medirnos conforme a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Para entrar al cielo necesitamos una cosa, ser iguales o ser imitadores de Cristo. El apóstol Pablo dijo allá, ¿verdad? En Efesios 5, sed imitadores de mí como hijos amados. También decía, hermanos, la otra forma de decirlo, él decía, sed imitadores de Dios, así como yo lo soy de Cristo. Hermanos, cuando hablamos acerca de esto, debemos de saber nosotros que Dios desea, referente a esta profecía que Dios le dio a su siervo Amós, probar a su pueblo. Mire, hermanos, para poder ingresar a una escuela, hermanos, o a un colegio o a la universidad, hay requisitos. Y una de las cosas que el que va a entrar a estudiar es de que debe de tener anhelo por estudiar. No va a ir a vagar, no va a ir a pasear, sino a estudiar. El que ha nacido de nuevo debe de tener una meta en su corazón, llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra de Dios. Mire, no voy a perder esa cita de Amós. Vámonos al libro de Timoteo, a la carta de Timoteo. En la primera carta de Timoteo, vamos a ver. Aquí algo muy importante, hermanos.
Bueno, 2 Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3 de 2 Timoteo, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La medida de Cristo en nuestras vidas, esa debe de ser, hermanos, la meta del creyente. No podemos compararnos unos con otros porque todos somos hijos del Señor, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido a Cristo. Sin embargo, podemos poner nuestra mirada, como dice Hebreos, en Cristo Jesús. Él es la medida o el estándar que Dios demanda de cada uno de nosotros. Volviendo al libro de Amós, hermanos, Dios hace referencia a algo que muchos conocemos y es la plomada. Mire, en albañilería, hermanos, hay 3 sistemas de medición básicos que todo albañil debe de conocer y uno de estos es la plomada. El otro es el nivel y el otro la escuadra. 3 medidas básicas que un albañil debe de manejar, ¿verdad? Cómo sacar escuadra, cómo dejar todo a nivel y obviamente la plomada para que las paredes no queden así, miren, culebreadas. 3 medidas. 3 medidas que todo albañil debe de conocer y manejar. Mire, hermanos, si un albañil no pudiera estas 3 medidas, es donde las casas se caen de repente. Comienzan así y van como si fueran pirámides, todas deformes. Mi tío Mario, él, hermanos, ha viajado a Belice, ¿verdad? Como en Belice se dice de que allá no es como aquí, que es tierra firme, sino que allá hay mucho pantano, en Belice. Entonces, allá en Belice, hermano, el sistema de construcción, dice él, es diferente. Allá los pantanos se rellenan. Imagínese un pantano, se rellena, y luego que se rellena, se comienza a la edificación, pero diferente a la edificación que se hace en nuestros países, ¿verdad? En nuestro país, pues mire, hay que tener plomada, nivel, escuadra, para que todo quede derecho, pero ahí no. Ahí se construye, se comienza a construir, y a veces las paredes quedan chuecas. Y las puertas se hacen con la forma del agujero que ahí quedó, ¿verdad? Para nosotros esa albañilería es, como dice la palabra, chueca, ¿verdad? Pero un albañil verdadero debe de conocer estas 3 medidas. Ahora, Dios lo aplica, y si usted vuelve conmigo a Amós, capítulo 7 que hemos leído, Dios le dice en el versículo 8, Jehová entonces me dijo, estamos leyendo Amós 7:8, me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil, y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Qué sucedía en el pueblo de Israel? Su vida espiritual estaba desviada. Y hermanos, esto era muy importante en la vida espiritual de Israel, ya que Dios le estaba pasando medida o balanza y esperaba que el pueblo anduviera en rectitud. Sin embargo, al compararlo con una plomada, hermanos, su pueblo estaba totalmente a punto de caer. Estaba mal. No estaba firme, no estaba recto en la palabra del Señor. Ahora, el estándar que Dios espera de nosotros es rectitud, es santidad, es una vida de verdad delante del Señor. Y así Dios evalúa a su pueblo. Si en este momento Dios nos evaluara a nosotros, allá en el libro de Daniel se habla acerca del rey Belsasar. Y este rey, hermanos, Dios le permite ver en una pared una mano escribiendo que le dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que le quería decir, tu reino ha sido quitado, ¿verdad? Porque tú has sido pesado y has sido hallado falto. Oiga, has sido hallado falto, por tanto tu reino es quitado y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche aquel hombre pereció y su reino pasó a los medos persas. Ahora, Dios le dijo, has sido pesado. Y cuando Dios pesa, o cuando Dios mide, o cuando Dios exige o evalúa a su pueblo, a él nosotros no le podemos hacer como en las escuelas, ¿verdad? No podemos hacer que el profesor se agrade de nosotros para que nos pase a pesar de que estamos mal. No se puede, ¿verdad? No sé si algún estudiante, ¿verdad?, que haya hecho esa picardía, ¿verdad? Gracias al Señor nosotros no, ¿verdad?
Pero mire, muchos estudiantes como que quieren que el profesor les pase cuando no han estudiado, cuando han salido mal evaluados. Tenía un profesor en el ITCA que él, hermano, se sentía a veces mal, ¿verdad? Porque muchos compañeros aplazaban, la mayoría aplazaban. Y entonces a los que aplazaban les decía, vamos a ir al repechaje, decía él. Es decir, una nueva oportunidad para hacer aquella evaluación, aquella práctica. Muchos a la segunda lograban pasar puro gato raspado, pero muchos no pasaban a pesar de que les daban una oportunidad y otra oportunidad. Y la razón era porque ellos no se habían preparado, no habían estudiado. Ahora, cuando Dios nos evalúa a nosotros, Él les mira un estándar y el estándar de Dios es lo que dice Hebreos, llamada santidad. Ese es el estándar de Dios. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 28. El profeta Isaías capítulo 28. Versículos 16 y 17. Isaías 28, 16 y 17. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Para poder nosotros discernir la palabra de Dios, recuerde que el requisito principal es nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo para discernir correctamente la palabra de Dios. Aquí la palabra del Señor nos está hablando acerca de un juicio a cordel. ¿Alguien entiende qué significa un juicio a cordel? Es similar a los albañiles, como el ejemplo del profeta Amós. Por ejemplo, cuando se van a levantar paredes, ¿verdad? De un punto a otro punto se tira lo que nosotros decimos la pita de albañil. Mire, cuando hicieron estas paredes, mire, una pita desde aquí hasta allá, 20 metros de pita para allá, para poder, hermanos, hacer que todos los bloques pues quedaran parejos. Ahora, Dios nos pone de una forma similar porque Él quiere que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, porque así como un albañil utiliza la plomada y todos los sistemas de medición para construir rectos, para construir horizontal o verticalmente y como debe de ser, así Dios también a nosotros nos está edificando, hermanos, nuestras vidas con la palabra de Dios. Y es por eso que muchas veces la palabra de Dios nos va a corregir a nosotros, nos va a poner aplomada, nos va a poner, hermanos, a nivel. Ahora, para que esto suceda, nosotros debemos de estar cada día buscando la presencia del Señor. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Cada día Dios nos está evaluando a nosotros espiritualmente, en nuestra forma de andar, en todo lo que somos. Hebreos capítulo 12. Miren lo que dice el versículo 28. 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Lo encontró, hermano? Estamos leyendo Hebreos 12. Ahora, Dios va a pasar un juicio a todo su pueblo. Hay dos juicios decretados en la palabra del Señor para, hermanos, el ser humano. Y el juicio del creyente llamado el tribunal de Cristo, ahí todos vamos a estar delante del Señor en el tribunal de Cristo, al menos que una persona no sea salva, pero todos los hijos del Señor vamos a pasar por el tribunal de Cristo para recibir el galardón y para hacer probadas nuestras obras, para recibir del Señor, hermanos, lo que nosotros hemos de recibir como premio, como galardón. Pero hay otro juicio decretado en el libro de Apocalipsis llamado el juicio del gran trono blanco. Y en ese juicio del gran trono blanco dice que se abren dos libros, dice ahí Apocalipsis 20, que se abren dos libros, el libro de la vida, que es el libro donde debe de estar nuestro nombre,
ahí puesto, ¿verdad? Ahí diga Rosita, Javier, Josué, todo nuestro nombre debe estar ahí. Y el otro nombre, perdón, y el otro libro es el libro de las obras. Ahora, ¿por qué en el juicio del tribunal de Cristo no se habla acerca de estos libros? ¿Por qué no se menciona? Porque obviamente quienes estemos en el tribunal de Cristo, todos son redimidos. Lo que hemos de recibir ahí son nuestros galardones de lo que hicimos en la tierra, sea bueno, sea malo, y cómo lo hicimos. Pero el juicio del gran trono blanco se abre en estos dos libros para que el hombre pueda ver que por sus obras están ahí condenados, están ahí, hermanos, esperando el juicio de Dios, como dice este versículo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En la mañana les predicaba y les decía que hay una mentira que circula en mucha parte del mundo y a veces en muchos creyentes. Y esta mentira es la que dicen es que lo que Dios quiere es el corazón. Mire qué mentira la que las personas dicen. ¿Por qué es una mentira? Porque no es una verdad completa, ni tampoco es una mentira completa. Es decir, no es ni verdad ni es mentira, es a media. Entonces no puede ser verdad. Algo que no es verdaderamente completa es mentira. Porque si bien es cierto, Dios mira el corazón, pero recuerde que lo que está en el corazón se va a reflejar afuera. Y les decía, imagínense, usted tiene en su mano una manzana o una naranja, un limón, un aguacate, cualquier fruta. ¿Y cómo una persona sabe de que aquella fruta está buena, está madura, está a punto para comerse? ¿Cómo lo sabe uno? Porque mira, ¿verdad? Si es una manzana, la miran rojita o dependiendo del tipo de manzana. Si es una naranja, miran qué color tiene el exterior. Un aguacate, cualquier fruta. Aunque no ha visto ni ha probado lo que está dentro, lo mira por el exterior. Entonces, un creyente, a pesar de que en nuestros corazones no se pueden ver lo que hay en nuestro corazón, sí se puede ver el exterior, porque el exterior es el reflejo de lo que hay dentro de usted. Mire lo que dice, por ejemplo, ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 7. Evangelio según Mateo, capítulo 7, hablando acerca de este punto muy importante. Oiga lo que dice el versículo 16 en adelante. Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Estamos leyendo Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando Dios nos viene a nosotros a probar en el sentido de que nos está poniendo como en una balanza, o nos está juzgando, o nos está, hermanos, viendo cómo estamos delante de Él, ¿cómo vamos a salir delante de Él? He hablado acerca del tribunal de Cristo. Y Jesucristo habló acerca de una parábola llamada la parábola de las bodas, en donde los invitados, los convidados a la boda no quisieron ir, ¿verdad? Era la hora de la cena de la boda, pero unos dijeron, no puedo ir porque me acabo de casar, no puedo ir porque acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla, no puedo ir por esto y por lo otro. Todos pusieron un pretexto para no ir. Obviamente el dueño de la casa, el de la fiesta, se enojó y dijo a sus sirvientes, vayan por las calles, por las plazas y traigan a todo el que encuentren y llenen las mesas. Esta parábola o esta ilustración es un ejemplo de lo que es la salvación por gracia en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que a lo suyo vino, a Israel, y los suyos no le recibieron. Note dos cosas, dice a lo suyo. Y luego dice, los suyos no le recibieron, pero luego dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta parábola se ilustra de que, hermanos, los que eran convidados a la boda, que era el pueblo de Israel, porque la salvación viene de los judíos, dice la Biblia, sin embargo, ellos endurecieron su corazón y negaron al Cristo de la gloria. Y la salvación nos alcanzó a nosotros. Pero, hermanos, a pesar de que la salvación nos ha alcanzado a nosotros, la demanda de Dios sigue siendo la misma que le decía al pueblo de Israel, allá en el libro de Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, la santidad, la medida de Dios es esa, santidad, es haber nacido de nuevo. Y aquí dice,
Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu Santo que debe de producirse en cada uno de nosotros. Así como en el profeta, hermanos, mire, una plomada revela cuando una pared está torcida, está distorsionada. Ahora, hay muchos albañiles que así trabajan, ¿verdad? Dejan las paredes así. No sé si alguna vez ha visto esas paredes torcidas. Así, ¿verdad? Hay veces que es algo que la tierra produce, ¿verdad? Que se mueve la tierra y las paredes o las aceras se van haciendo curvas. Pero el buen albañil lo hace correctamente. Y Dios, como nuestro arquitecto, como el Dios que nos ha creado, nos está forjando. Nos está forjando para que demos la medida perfecta. Demos la estatura del varón perfecto. Toda torcedura que pueda haber en nuestros corazones o en nuestras acciones, el Señor lo debe de enderezar. Ahora, nosotros debemos de dejarnos moldear por el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Debemos de moldearnos por la palabra del Señor. En el Salmo capítulo 103, mire lo que dice. Salmo capítulo 103, versículo 18. Dice primeramente el verso 18 del Salmo 103, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aquí vemos a un pueblo, hermanos, porque habla de la misericordia del Señor, vemos que su pueblo guarda el pacto y también se acuerda de sus mandamientos para ponerlos por obra. Cada día nosotros debemos de tener en mente y en el corazón de que estamos viviendo delante de la presencia del Señor. Debemos de andar dice la palabra de Dios, en rectitud. Debemos de andar en consagración delante de Dios. Ahora, cuando Dios ejerce un juicio, miren, hermanos, hace unos días hablábamos con algunos hermanos, hermanas, de los muertos que han habido estos días, ¿verdad? Cerca de nuestro alrededor, aquí, ¿verdad? En la colonia o cerca de la colonia. Y ustedes quizás lo vieron el domingo pasado mientras estábamos en el culto, ahí atropellaron a un muchacho, ¿verdad? Por aquí por la colonia han habido algunos otros que ya partieron. Ahora, la pregunta es esta. ¿Dónde están ellos y cómo han sido valorados o pesados delante del Señor? Porque mira, hay una realidad. Muchas personas están muriendo y se les ha hablado de la palabra de Dios y les han dicho, vuélvase al Señor, reconcíliese con el Señor, arregle su vida delante del Señor. Sin embargo, aquellas personas han dicho en su corazón, otro día, cuando tenga tiempo. No han querido. Pero hay una verdad, la palabra del Señor nos dice, hermanos, y nos enseña perfectamente de que el impío o el hombre que rechaza la palabra y la búsqueda del Señor, tarde o temprano va a ser cortado de esta tierra. Cuando se refiere a ser cortado es, hermanos, a de que el Señor está dando cada día su misericordia, su gracia, está haciendo el llamado. Pero como leíamos allá en Hebreos, que nuestro Dios es fuego consumidor. Y en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire cuánta paciencia nos tiene Dios a cada uno de nosotros. Unos rebeldes, otros que no queremos ni alabar a Dios, otros que a lo mejor no quieren ni salir a evangelizar, no quieren orar. Sin embargo, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, pero aquí la Biblia dice sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. En la palabra del Señor, en el libro de Números, encontramos una historia llamada, hermanos, la mencionada como la historia de Coré y todos los que le siguieron a Coré. Este hombre Coré era de la tribu de Leví y en una ocasión, bueno, en muchas ocasiones se levantó, hermanos, contra Moisés, contra Aarón, murmuró, e incluso tuvo de menos la santidad de Dios. Y sabemos el resultado de la historia de Coré. Dice que Dios ejerció juicio sobre él y sobre toda su familia y sobre todo lo que poseía. Dice que la tierra se abrió y el Seol se los tragó vivos. Porque Dios, hermanos,
Dice que es lento para la ira, grande en misericordia, pero que no va a dar por inocente al culpable. Porque es muy importante entender que Dios nos está cada día examinando, hermanos, porque desea que nosotros salgamos aprobados en el día del juicio. Porque en la parábola, hermanos, de estas bodas, de esta cena, dice que apareció uno que no estaba vestido para las bodas. Y que el dueño de la casa le dijo, amigo, ¿cómo entraste? Y le dijo a sus siervos, sáquenlo, échenlo afuera, a las tinieblas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si en este momento el Señor viniera, aparte de que muchos se quedarían a causa de su frialdad e indiferencia a la presencia de Dios, muchos de nuestros familiares también llorarían porque se quedarían. Sus hijos, quizás sus papás, quizás sus cónyuges, cualquiera que haya dado la espalda al Señor, se va a quedar a causa de que no han dado una medida. Ahora, ¿cuál es esa medida? Pues la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y esta palabra es muy importante. Santidad significa estar apartado. Ahora, apartado no significa de que usted va a rechazar a las personas o que usted no les va a hablar porque decía Ana Francisca un día de una hermana que hasta ni siquiera en el bus, ¿verdad? Ni siquiera se quería sentar donde estaban las demás personas porque se equivocaba en su religiosidad, decía, no, porque ni en silla de pecadores se ha sentado, decía. No se quería sentar a la par de los pecadores. No es así. Significa de que aunque estamos en el mundo, no nos vamos a comportar como el mundo. Vamos a ser sal y luz. Vamos a ser el reflejo de la gloria del Señor. Mire, Israel en una ocasión en el libro de Éxodo, hermanos, ellos se rebelaron contra Dios. Acababan de salir de Egipto, el pueblo de Israel, con mano poderosa de Dios. Y habían pasado, hermanos, 40 días desde que ellos salieron de Egipto. 40 días desde que habían visto la muerte de los primogénitos y habían recorrido, la nube iba con ellos, la columna de fuego, Dios les daba el maná todas las mañanas. Y pasados 40 días se olvidaron de Dios. 40 días que Moisés estuvo en el monte de Dios. Se olvidaron de la ley de Dios e hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y cuando lo adoraron dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y mire, Dios tronó desde los cielos. Y hubo una gran mortandad en el pueblo de Israel a causa de aquel becerro que habían fundido para adorarlo. Mire, una gran mortandad. ¿Por qué hubo mortandad? Mire, en Israel hubo muchas mortandades. Muchas mortandades a causa del pecado de Israel. Y aún con todo y eso, Israel era duro de corazón, duro de cerviz, era negligente y no volvía a Dios, sino que más se envolvía en su pecado y se olvidaban de Dios. ¿Qué sucedió? Dios ejerció juicio sobre ellos, sobre Israel. Mire lo que dice, por ejemplo, el Salmo 106, me parece. Salmo capítulo 106, versículo 20. Amén. Salmo 106, 20 y 21. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Y así sucede hoy en día con mucho pueblo. No quizás una imagen que usted va a adorar, sino que es, hermanos, sus propios deseos, sus propios caprichos, lo que le detiene a usted de adorar y de buscar a Dios y de santificarse. Esos pueden ser sus ídolos. Muchas veces nuestros ídolos es nuestro trabajo, o es nuestro estudio, o es nuestra familia, o son nuestros quehaceres, y a veces son cosas insignificantes. Por ejemplo, si es hora del culto y está lloviendo, no venimos, este es nuestro ídolo, porque ese ídolo nos dice, no vayas. Un ejemplo, ¿verdad? Si estamos enfermos ahí, pues también nos dicen, no vayas, aquí quédate. Si estamos cansados, no aquí estás mejor, de ahí por el teléfono puedes ver el culto, la transmisión. Estoy hablando, hermanos, de que los ídolos no solamente son imágenes, sino que es todo aquello que le quita la gloria que a Dios le corresponde. ¿Por qué a veces sus hijos o nietos o familia se convierten en ídolos? Porque le da a usted el tiempo que debe de darle
a Dios. Mire, en el día podemos hacer muchas cosas, tenemos muchas horas, y el culto dura 1:30, a lo mucho 2, al menos que sea vigilia, ¿verdad? O ayuno. Pero muchas veces, hermanos, el creyente ni la hora del culto quiere entregarle por completo a Dios. ¿Se ha fijado? No le quiere entregar por completo el tiempo que a Dios le corresponde, que no es ni siquiera el diezmo de nuestro día, 1:30. Ahora, mire lo que dice la palabra, que este pueblo, hermanos, cambió la gloria de Dios por un buey que come hierba. Parece risible para nosotros, pero muchas veces nosotros también nos comportamos así. ¿Por qué el hombre se olvida de la ley de Dios? Pues por eso, porque le da a Dios el último lugar, el segundo lugar. Hoy en día mucho pueblo del Señor se ha olvidado del pacto que tiene con Dios. Se olvida del pacto que hay entre Dios y su pueblo. Y lo que Dios demanda es rectitud. Por eso, por medio del profeta Amós, habla acerca de una plomada. Y habla también, hermanos, acerca de un cordel. Y Dios nos habla cada día por medio de su Espíritu y por su palabra, para que nosotros nos alineemos a la palabra de Dios. Nos alineemos a la palabra de Dios. Si decimos cuántos nos vamos con el Señor, decimos amén. Si decimos cuántos nos vamos con el Señor y nos gozamos en Él en este momento, nuestro hermano Carpio decía el día que dirigía, ¿verdad? Qué bueno que el Señor nos encontrara así alabando su nombre. Pero en medio de ese momento, hermanos, ¿cuántos se quedarían? Porque a lo mejor no estaban alabando su nombre. ¿Por qué se quedarían? Porque no dan la altura. ¿Por qué no dan la altura? Por causa de la falta de santidad, por causa del pecado. Mire nuevamente el versículo de Amós, capítulo 7, versículo 8. La palabra final del Señor es: no lo toleraré más. Amós 7, 8. No lo toleraré más. Dios es paciente, es misericordioso. Y nos va a estar llamando cada día, hermanos, a buscarle a Él. Hace algunos meses, hermanos, luego de que les testifiqué de que fui a orar por aquel hombre, estaba endemoniado, ¿verdad? Gracias al Señor fue libre. A los días me llamaron para ir a hablar con un anciano, un hombre de unos 70 años, allá por Santiago, Texacuango, que este hombre decía ser creyente. Y cuando yo le pregunté cómo estaba su relación con Dios, él me decía, como todo hombre que pone pretextos, me decía: pero es que yo conozco de Dios. Me decía: es que yo ya he estado en congregaciones. Es que yo he estado, me dijo el nombre de muchas congregaciones donde había estado. Pero yo le pregunté, pero su relación con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está su relación con el Señor? Y él me ponía un pretexto, me decía esto y lo otro, y nunca me respondía cómo estaba delante de Dios. Yo le dije: mire, vamos a orar, y usted debe de poner sus manos, su vida en las manos de Dios. Sí, decía él. Bueno, oraba, le daba palabra de Dios, y le decía: vuélvase al Señor, acérquese al Señor. Y él me decía: sí, lo voy a hacer. Fui una vez, fui 2 veces, creo que 3 veces fui. Pero este hombre no quería reconocer su necesidad de Dios. No quería reconocer que necesitaba de Dios, a pesar de que ya estaba con 70 años. Ya había vivido, pero sin Dios. La última noticia que tuve de él, hermano, es de que se puso la pita. Se colgó los tenis. Bueno, él se colgó. Se ahorcó. No quiso arreglar cuenta con el Señor. Y el enemigo le ganó la batalla. Y así mucha gente está perdiendo la batalla por no volverse a Dios. Pero hoy Dios, hermanos, nos está llamando a nosotros cada día a enderezar nuestras veredas delante de Él y hacer sendas derechas para nuestros pies. Miren lo que dice el libro de Hebreos, una vez más en Hebreos. Capítulo 12, versículo 12. Hebreos 12, 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas.
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid en la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si en algún momento usted se siente desfallecer o desanimar, recuerde que el desánimo viene del maligno. Usted debe levantar sus manos y arrodillarse delante del Señor pidiéndole fuerza, pidiéndole fortalezas. Es el Señor el que nos sustenta, el Señor es el que nos fortalece. Mire, para llegar a la estatura del varón perfecto no lo vamos a hacer lejos de la presencia de Dios. No lo vamos a hacer con nuestra fuerza, lo vamos a hacer tomados de la mano del Señor. Y lo vamos a hacer a través de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la que nos sostiene, es la que nos guía, es la que nos va a nosotros a fortalecer. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2, versículo 21. Jeremías 2:21. Oiga lo que dice. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Lo encontró, hermanos. Jeremías 2:21. Leámoslo nuevamente. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Entiende lo que está leyendo, hermano? Dios está diciendo, te planté de vid escogida. Es decir, la palabra que Él ha puesto en nosotros es palabra de vida. Jesucristo dijo, las palabras que yo les doy son verdad y son espíritu y son vida. Y cuando nosotros vemos aquí, dice, te planté de vida escogida. Dice la Biblia que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio del mundo. Pero aquí dice la Biblia que nos escogió de vid escogida. Somos un pueblo escogido, dice Pedro, ¿verdad? Un real sacerdocio, un linaje escogido. Pero aún con todo y eso, Dios dice, yo te escogí, yo te puse lo mejor. Pero luego pregunta, ¿por qué te has vuelto sarmiento de vida extraña? Es decir, ¿por qué cambiaste la gloria de Dios por la gloria del mundo? ¿Por qué cambiaste la presencia de Dios por tus deseos, por lo que tú quieres? Por eso está preguntando, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Oiga, nos pone como una vid escogida y luego pregunta por qué ahora somos una vid extraña. ¿Sabe por qué habla de eso? Porque en el día del juicio muchos podrán decir, Señor, Señor, dice Mateo 7:21, pero en tu nombre yo hice esto. Pero el Señor les dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque estuvieron dentro de la vid del Señor, pero se volvieron una vid extraña. No seamos extraños delante del Señor, hermanos. No seamos extraños delante de la presencia del Señor. Porque cuando el Señor viene a nosotros, Él desea decir, Manatona es mi hija. Mano Jorge, mi hijo. Mano Samuel, mi hijo, mi siervo. Pero si es un extraño, les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Esa palabra será dura. Terminemos ahí en el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 6. Versículo 45. Lucas 6, 45 y 46.
Dice la palabra de Dios, Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Lo leyó, hermano? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta palabra es muy clara. Todos lo pueden entender, hasta el hombre pecador. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todos dicen ser hijos de Dios, pero no es así. Todos dicen que Dios es su Padre, pero no es así. Todos dicen que cuando mueran van para el cielo, pero no es así. En todos los funerales, la gente le pone que de Dios goce, o en paz descanse, o ya está descansando, tantas cosas que le ponen. Y se oye bonito, y una palabra que para muchos puede ser de consuelo, pero si no dio la medida que Dios demanda, ahí él no está descansando, no está reposando. El hombre que muere en pecado, obviamente su lugar es de condenación, aunque haya dicho Señor, Señor, pero no hizo lo que el Señor demandaba, no hizo lo que el Señor esperaba. ¿Y qué es lo que el Señor espera de nosotros? Santidad, rectitud, apartarnos de lo malo, acercarnos cada día a Él. Amén. Te damos gracias, Padre bendito, en esta tarde, por este consejo que nos das. Nos das, Señor, el recordatorio de que tú esperas una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia preparada, lista para encontrarnos contigo. Una iglesia, Señor, que tú has pagado un precio de gran valor por tu salvación. Oramos, Señor, que nos ayudes a vivir en esta santidad y rectitud que tú esperas y demandas de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, visita nuestro corazón una vez más. Redargúyenos. No queremos ser una vid extraña. Queremos ser, oh Señor, una vid preciosa en tu obra. Queremos ser sarmiento lleno de frutos agradables para ti. Queremos ser un pueblo agradable, santo, apartado para ti, para tu gloria, para ti, para darte honor. Oh Padre bendito, perdónanos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Perdónanos porque muchas veces hemos vuelto atrás y hemos dado el lugar que te corresponde a ti a otras cosas. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y queremos cada día vivir para ti, para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres listos, preparados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El llamado es para cada uno, hermanos, a meditar en nuestro corazón, ¿verdad?